Siguiente curso, inyección electrónica de combustible para motocicletas, donde vamos a aprender a identificar, a revisar, a analizar el funcionamiento de cada uno de los componentes que integran este sistema. Acompáñenme, vamos a mencionar el temario. De cada uno de los componentes que vamos a ver, vamos a analizar su ubicación, su función, los diferentes tipos, su diagrama o esquema, sus posibles fallas, sus síntomas que va a presentar y desde luego sus comprobaciones. Y obviamente al último, si nosotros vamos a hablar del sensor de temperatura, si vamos a hablar de la bomba eléctrica, si vamos a hablar de la válvula de marcha mínima, si vamos a hablar de un inyector, si vamos a hablar del sensor CKP, CMP, entonces de todo eso vamos a hablar esto, ¿ok? Por lo tanto, el temario que vamos a analizar, que vamos a ver, contiene lo siguiente. Van a ser varias unidades. Unidad 1 va a ser microcomputadora, a la que le vamos a conocer SM, EQ, centralita, como quieran llamarle, pero es la computadora de a bordo de nuestra unidad. Y de ese dispositivo microcomputadora vamos a ver su función, sus alimentaciones principales, su autodiagnóstico. Aquí van a ser 3 marcas más comerciales. Y ya si por ahí se atraviesa la cuarta japonesa, también lo vamos a hacer. En este caso va a ser Yamaha, va a ser Honda, va a ser Suzuki. Y ya si se nos atraviesa, le pongo un asterisco encerrado de un círculo, lo mencionaremos. Mientras, lo que más vamos a analizar van a ser las 3 principales, ¿ok? En la parte teórica, si vamos a tener una como referencia, bien puede ser Yamaha, Honda o Suzuki para hacer la práctica. Y se menciona de manera teórica de las otras marcas cómo se ocupa, ¿ok? Perfecto. Continuamos con autodiagnóstico y sus diferentes tipos de memorias. Bueno, eso está en su función. Esa sería la unidad número 1, está amplio. Unidad número 2, sistema de combustible pero el sistema de combustible va a ser, en este caso, eléctrico. Nos vamos a dar cuenta que un sistema de inyección electrónica tiene 2 sistemas. El sistema de combustible eléctrico, el que hace trabajar a la bomba. Bomba es eléctrica, relevador,
líneas, alimentaciones, sensores, interruptores y algunos otros dispositivos que son importantes, necesarios para el funcionamiento de esta bomba. Entonces vamos a hablar del sistema eléctrico. Y del sistema eléctrico vamos a hablar de su función, de sus fallas, de su diagrama eléctrico, de sus síntomas, comprobaciones. ¿Cómo se comprueba? El relay, que ya no va a ser un relevador normal, ya tal vez tenemos un relevador electrónico, algo como esto, ¿sí? Algo como este relevador, ya son eléctricos, electrónicos, algo como este relevador que nosotros vamos a ver que tenemos todavía aquí en esta unidad, aquí está su relevador electrónico. ¿Okay? Funcionamiento de la bomba, cómo opera, cómo trabaja, cómo comprobar, cómo deducir por dónde se encuentra el problema. Eso es lo más importante. ¿Ok? Sistema de combustible eléctrico, su función, obviamente la colocación, la ubicación de sus componentes, las fallas, el diagrama eléctrico, los síntomas, las comprobaciones que vamos a ver de cada uno de ese sistema. Seguimos en la unidad 2. Y también vamos a hablar del sistema de combustible hidráulico o de presión. Hablando en PSI, presión. ¿Ok? Entonces, ya trabajó la bomba, ahora sí la bomba proporciona un caudal. Y ahí ya entra bomba, líneas, riel, inyectores, regulador de presión. Ya estamos hablando de otro tipo de circuito. Y de ese circuito debemos de tratar también ubicación, su función, sus tipos, si es que hay, su diagrama de flujo, sus síntomas, sus fallas y sus comprobaciones. Para un inyector se comprueba con el pulsador. Para un inyector se comprueba el lavado, se le realiza un lavado. Para una bomba se comprueba su presión con el manómetro de presión. Para un inyector, que el pulsador. Para un inyector el lavado, ya tendríamos la boya o un laboratorio, va a depender de qué es lo que tengamos. Para un inyector, el lavado por ultrasonido, bien puede ser por ultrasonido, por laboratorio, con boya, como en ese caso, o compresurizado como en este. ¿Sí?
Prácticamente todo eso lo vamos a tener en la unidad número 2. Unidad 3, vamos a hablar sistema de encendido. Ahora sí, ya controlado por computadora, ya es totalmente digital, ya no tenemos que, ya los sistemas de encendido que se vieron en afinación ya prácticamente cambia. Función, tipos, fallas, diagrama, comprobaciones, diagnóstico. Para eso ya ustedes deben de tener el conocimiento de cómo funciona un sistema de encendido. Ya lo repasamos en diferentes ocasiones. Ya ustedes deben de saber cómo opera un sistema de admisión de aire. Ya deben de ustedes saber cómo opera un sistema de lubricación, porque va a haber también sensores de otro tipo. Sistema de encendido es lo que vamos a ver como la unidad número 3. Unidad 4. Sensores de información. Dentro de los sensores de información vamos a tener los de admisión de aire. El IAT, voy a enumerarlos. IAT, ST, MAP, que ya son de presión, TPS, BSS, O2, KS, incluso algunas unidades que ustedes también se van a encontrar, las que vamos a ver no traen este sensor, pero hay algunas unidades BMW que sí los trae, que es el sensor MAF. El sensor también de caída, o UP, como hay algunos que lo conocen, el sensor CKP, entre otros sensores, entre otros muchos sensores, y de ellos vamos a hablar de su ubicación, su función, sus tipos, sus fallas, sus síntomas, su diagrama eléctrico, comprobaciones y valores. Valores aproximados a los del fabricante. Si por ejemplo el TPS se les va a mencionar, el TPS va a marcar en marcha mínima 0.5 y en máxima aceleración 4.5. Y ese es un rango que normalmente se trabaja para esta unidad y esta unidad. Pero tal vez vaya a cambiar en algunas otras unidades. ¿Ok? Eso es lo que van a encontrar o que lo vamos a ver de cada uno de estos sensores, todo esto. Y vamos a hacer unas comparativas, vamos a llevar a cabo una especie de comparativas. Unidad 5. Componentes controlados, lo que conocemos también como actuadores. Y esos componentes vamos a manejar, por ejemplo, el relay, tal vez del motoventilador o el sistema de enfriamiento, los mismos, la válvula
de control de marcha mínima. Tal vez solenoide de purga del canister. Tal vez alguna válvula para eje R. Tal vez la válvula EXUB ya controlada por computadora, entre otros componentes. Y también dentro de ellos vamos a ver su función, sus tipos, sus fallas, síntomas, diagrama, pruebas y valores. ¿Ok? Todo eso vamos a verlo en la unidad número 5, sistema, más bien componentes controlados o actuadores. Algunos otros relevadores como el que les mencioné, tal vez algunos solenoides, que desde luego que van a servir para el uso adecuado o el funcionamiento adecuado. Ya como unidad número 6, vamos a dirigir específicamente lo que es el escáner para las marcas más reconocidas, como mencionamos. Y desde luego que de ello vamos a ver operación, descripción, uso adecuado, valores, entre otras cosas. ¿Ok? El escáner va a ser una unidad independiente para poder dominarlo bien. Esperemos que el escáner sea el que tú puedas adquirir, esperando que el escáner sea el adecuado para este tipo de unidades. Ese es el temario que tenemos para nuestro sistema de inyección electrónica. Comenzamos.